Estamos estudiando en 1 Timoteo capítulo 6, los versículos 9 y 10, acerca del peligro de amar al dinero, el peligro de ser destruidos espiritualmente si amamos al dinero, porque el amor al dinero hunde a los hombres en destrucción y perdición, y muchos se han extraviado de la fe y han sido traspasados de muchos dolores por causa del amor al dinero. La codicia es algo que realmente destruye al hombre. Al principio, el hombre codicioso quizás desee cosas útiles y hasta beneficiosas, pero después de adquirir aquellas cosas que realmente benefician su vida, su codicia no está satisfecha porque es insaciable y empieza a anhelar cosas dañinas. Es como la arena movediza, que entre más uno se esfuerza, más se hunde en destrucción y perdición. La piedad, en contraste con la codicia, trae bendición, no solamente para esta vida presente, sino también para la venidera. El amor al dinero, en contraste, trae la destrucción para esta vida presente y la perdición eterna para la venidera. Así que es destructiva tanto en esta vida como también en la vida que no tiene fin, la que sigue después de esta vida terrenal. La perdición que menciona en este texto es la misma que sufrirá el hombre que no conoce a Dios ni obedece al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, advertida en 2 Tesalonicenses 1, versículos 6 al 9. Fíjese bien, es casi increíble, pero es cierto que una persona que conoce el Evangelio de Cristo y no lo obedece, sabemos que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La perdición eterna es la que sufre aquel que no obedece el Evangelio de Cristo. Esto lo tenemos bien en mente. Pero aquí el texto en 1 Timoteo 6:9 nos está revelando que el cristiano que ama el dinero está en peligro de caer en tentación y lazo del diablo y ser hundido en destrucción y la misma perdición eterna que sufrirán aquellos que desobedecen a Dios, porque realmente es algo que nos destruye totalmente en cuanto a lo espiritual. Los hombres buscan la seguridad por medio de las riquezas, pero no la encuentran. No. Creen que tienen seguridad. Y hay muchos anuncios que escuchamos y vemos que nos prometen seguridad si tenemos seguro de vida o si tenemos cierta cantidad de dinero, seguridad económica. Pero la realidad es que en vez de la seguridad por medio de las riquezas, cuando las amamos, lo que recibimos es la destrucción y la perdición. Y nos extraviamos, apostatamos. La doctrina falsa no es la única forma de apostasía. El amor al dinero también nos puede extraviar de la fe y encaminar hacia la avaricia, la codicia, que es otra forma de religión falsa, según Colosenses capítulo 3 y el versículo 5. La avaricia es idolatría, Colosenses 3 y el versículo 5. Además, si revisamos las Escrituras, aprendemos que el amor al dinero resulta en muchos otros pecados. Por esto se llama raíz de todos los males. 1 Timoteo 6 y el versículo 10. Porque a raíz del amor al dinero resulta la mentira, como el caso de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, el rechazo de la salvación en Cristo, como el caso del rico en Lucas capítulo 18, versículos 18 al 24, resulta en el egoísmo y la vanidad, la falta de misericordia hacia el prójimo y la traición y aún el suicidio, como en el caso de Judas.
en Mateo 26 y 27 también. Así que nos está advirtiendo, el apóstol Pablo está advirtiendo al predicador, a Timoteo, a no ser hundido en la destrucción y la perdición y la apostasía que resulta de amar al dinero. Usted debe tener cuidado, tenemos que tener cuidado, mis hermanos, que predicamos la palabra, porque nosotros también podemos ser tentados por el dinero y podemos caer en pecado. Muchos predicadores del Evangelio de Cristo Jesús poco a poco han sido atraídos por el dinero, por las riquezas, y poco a poco se han extraviado de la fe. Tal vez siguen predicando la doctrina del Señor, pero ya no viven una vida piadosa, una vida agradable a Dios, sino que en vez del contentamiento, ellos han tomado la piedad como fuente de ganancia. Y esto ha sucedido a muchos predicadores sectarios y no a pocos cristianos también. Así que es un peligro. Guárdese siempre de este error. Debe protegerse de esas tendencias humanas que hay en nosotros también. Tengamos cuidado con nuestra actitud hacia el dinero. Luego en los versículos 11 al 16, exhorta el apóstol Pablo a Timoteo, una exhortación personal al predicador a ser fiel, a apartarse de estas cosas que hemos estado considerando y ser fiel a Cristo Jesús. El versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Huye, dice. Usted debe recordar que usted es hombre de Dios. Usted no es del mundo, por tanto no debe vivir como el mundo. Usted es un hombre que pertenece a Dios. Usted, mi estimado hermano, recuerde que usted es varón de Dios. Usted no es del mundo. Usted es una posesión especial adquirida por Cristo Jesús en su muerte para Dios. Y por tanto debemos dedicarnos al servicio de Dios. Y debemos dedicar nuestro corazón al amor de Dios y al servicio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Usted es un hombre que ha decidido dedicarse a Dios, no a las riquezas de este mundo. Y recordemos que Cristo mismo en Mateo 6:24 enseña que es imposible servir a dos señores, refiriéndose específicamente a las riquezas y a Dios. No podemos seguir a ambos. No podemos dedicarnos a las riquezas y al mismo tiempo dedicarnos a Dios. Esto no es posible. Tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Bueno, del amor al dinero y de los otros pecados que vienen como resultado de esta raíz perversa, raíz de todos los males que es el amor al dinero. No siga el ejemplo de los falsos maestros que toman la piedad como fuente de ganancia, como acabamos de estudiar. No siga el ejemplo de cristianos necios que quieren enriquecerse. Lo verá mucho en su ministerio a Dios, en su ministerio a la iglesia. Usted encontrará a muchos cristianos que realmente quieren enriquecerse y le dirán a usted que usted es un necio porque no se preocupa por estas cosas, como ellos tienen este afán. Pero no siga su ejemplo. Todo siervo de Dios tiene que ser diferente. Los demás corren en busca del materialismo, pero el cristiano debe huir de estas cosas. No solamente el predicador, por supuesto, pero él está hablándonos a nosotros, hermanos, que predicamos la palabra. Y lo aplicará también por medio de su ejemplo y en su enseñanza. Usted debe ayudar a sus hermanos a entender que el amor al dinero les va a destruir y que el cristiano tiene que huir de esto.
Seamos hombres de Dios. Tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. No solamente vamos a andar huyendo toda la vida, vamos a seguir algo. ¿Qué debemos seguir? ¿Cuáles deben ser las metas en nuestra vida? Bueno, algo muy diferente de las metas que ha fijado el mundo. El mundo presenta un cuadro del hombre que tiene éxito, del hombre que es victorioso, del hombre que todos debemos desear ser. Pero ese cuadro que pinta el mundo no es el mismo cuadro que debe seguir el cristiano. Porque Dios ha pintado otro cuadro. Y aquí está. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Estos atributos, estas actividades, son las que deben preocupar más al siervo de Dios. Debe seguir la justicia. La justicia de Dios y su reino deben tener el primer lugar en su vida. Mateo 6:33. Debe anhelar la justicia de Dios más que cualquier otra cosa en su vida. Debe tener hambre y sed de justicia. Mateo 5 y el versículo 6. No mi justicia, no su propia justicia, sino la justicia de Dios, la que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque si queremos establecer nuestra propia justicia, nos podemos extraviar como los judíos hicieron. Es la justicia que viene por medio del Evangelio, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Romanos 1:17. El seguir la justicia también puede incluir aquellos actos justos de una vida verdaderamente piadosa que Cristo presenta en Mateo capítulo 5, versículo 20 al capítulo 6 y el versículo 18 en bastante detalle, cuando Él describe la justicia mayor que debe caracterizar a sus discípulos, a aquellos que quieren participar en el reino de los cielos. Son aquellos actos que son hechos con sinceridad para agradar a Dios, no para impresionar a los hombres. El amor al dinero muchas veces resulta en que el hombre desea impresionar al prójimo. Nosotros no estamos interesados en impresionar a los hombres, sino que queremos agradar a Dios por medio de una vida dedicada a su servicio. La justicia es lo primero que debemos seguir. Debe seguir el siervo de Dios, debe seguir la piedad. La piedad es sencillamente una vida que agrada a Dios. Hemos estudiado en 1 Timoteo la verdadera piedad y hemos visto diferentes manifestaciones de esta vida que se ofrece a Dios como sacrificio vivo. Es una vida que da más énfasis a las buenas obras que al atavío material, como estudiamos en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Es una vida llena de fe en la obra de Cristo Jesús presentada en el Evangelio, en su nacimiento, su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión a la gloria de Dios, como estudiamos en 1 Timoteo 3:16, el misterio de la piedad. Es una vida de religión práctica fundamentada en la buena doctrina que se encuentra exclusivamente en el Nuevo Testamento, como estudiamos en 1 Timoteo 4 y los versículos 6 al 8. Es una vida de gratitud a los padres que se manifiesta en una forma muy práctica cuando suplimos las necesidades de las viudas que tengamos en nuestras familias, como estudiamos en el capítulo 5. Es una vida fiel a la doctrina del Señor, 1 Timoteo 6 y el versículo 3. Es una vida de contentamiento en vez del amor al dinero. Esta es la piedad, es una vida que ofrecemos a Dios en sacrificio vivo. Esto es lo que debe seguir el hombre de Dios. Además debe seguir la fe. Nosotros no debemos andar por vista, sino por fe. 2 Corintios 5 y el versículo 7. Nosotros debemos confiar en las promesas de Dios, así como lo hizo Abraham. Debemos nosotros obedecer a los mandamientos de Dios,
como también lo hizo Abraham y Noé y los demás hombres de fe que encontramos en Hebreos capítulo 11. Debe dar más énfasis en su vida al otro mundo, al mundo celestial, que a este mundo material. Debe andar por fe, debe seguir la fe en vez de las cosas que están a la vista. El siervo de Dios, usted y yo, debemos seguir el amor, el mandamiento fundamental de la vida cristiana, el amor a Dios y el amor al prójimo. Es lo fundamental de nuestra vida. Lo debemos seguir, lo debemos conocer, lo debemos aprender bien, debemos saber manifestar el amor y debemos ayudar a que el amor sea parte principal de nuestra vida. El siervo de Dios debe seguir la paciencia. Quisiéramos no tener problemas, pero las tenemos y las tendremos. El amor al dinero, muchos lo tienen porque creen que el dinero resolverá todos sus problemas. No es así. Necesitamos siempre la paciencia, que es la capacidad de soportar las dificultades y las pruebas que siempre vienen en la vida del ser humano, y hacerlo sin perder nuestra fe y confianza en Dios. El hombre de Dios tendrá que sufrir, pero si tiene paciencia, aquellas pruebas que sufre lo perfeccionarán, lo madurarán, en vez de destruirlo. El hombre de Dios, usted y yo, debemos seguir la mansedumbre. La palabra traducida mansedumbre en este texto es muy interesante, porque literalmente significa manso, más pasiones. O sea que pasiones domadas, pasiones mansas. Se trata de una vida que no es dominada por las emociones, o sea, las pasiones, sino que es una vida en la cual uno ha domado y dominado sus pasiones, y en vez de ser guiado por ellas, las guía. La vida de mansedumbre es una vida de sumisión voluntaria a la voluntad de Dios. Huye del amor al dinero, pero sigue estas cosas que él presenta en este texto si quiere tener éxito en su vida y en la vida venidera. Luego en el versículo 12 al 16, sencillamente dice a Timoteo y a nosotros: sea fiel al Señor. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de los muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Sea fiel. Ser fiel incluye pelear la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6 y el versículo 12. Nosotros tenemos que luchar. La vida en Cristo es una vida de gran gozo, pero no es una vida fácil. Es una lucha espiritual y es tiempo que nosotros lo reconozcamos. No debemos presentar a las personas el concepto de que cuando se convierten a Cristo Jesús, que ya se resolvieron todos sus problemas y todo les será muy fácil, muy sencillo. No es cierto. Esto no es cierto. Estamos en medio de una batalla. Es buena la batalla, es segura la victoria, pero es una lucha espiritual, la batalla de la fe. Nosotros tenemos que defender la fe. Por esto escribió Judas con mucha convicción. En Judas versículo 3, él deseaba escribir otras cosas, pero se sentía obligado a exhortar a los hermanos a que ellos contendieran ardientemente por la fe
que había sido dada ya a los santos de Dios. Y nosotros tenemos que contender por la fe, defender las enseñanzas del Nuevo Testamento, la fe que Cristo nos ha entregado a nosotros en su palabra. Es una lucha por llevar cautivo los pensamientos de los hombres a la obediencia a Cristo Jesús. Una lucha espiritual, 2 Corintios 10 y en los versículos 3 al 5. Esta es la batalla que nosotros tenemos, la batalla de la fe, de convencer a los hombres a que cambien su modo de pensar, a que sus pensamientos humanos naturales estén sujetos, cautivos y obedientes, sumisos a Cristo Jesús. La buena batalla de la fe es una lucha contra huestes espirituales que el apóstol Pablo presenta en Efesios capítulo 6 y los versículos 12 en adelante. Y en esta lucha necesitamos la armadura de Dios, porque no estamos luchando contra mera carne y sangre, sino que estamos luchando contra huestes espirituales, diabólicas, que tienen potestad y que nos desean derribar, pero que no lo podrán hacer si nosotros somos diligentes en luchar por la fe y si estamos dispuestos a sufrir, sí, a sufrir en esta batalla de la fe. En 2 Timoteo capítulo 2 y el versículo 3, el apóstol Pablo exhorta a este mismo predicador Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La batalla de la fe requiere que nosotros suframos. A veces tenemos que sufrir bastante, y si no estamos dispuestos a sufrir, la vamos a perder. Pelear la buena batalla de la fe significa estar dispuesto a sufrir por la fe de Cristo Jesús, así como Él sufrió por nosotros. Pelea la buena batalla de la fe, sea fiel, echa mano de la vida eterna, volviendo al texto en 1 Timoteo 6 y el versículo 12. Esta exhortación de echar mano de la vida eterna presenta la vida eterna como un objeto muy deseado, un premio muy anhelado que nosotros agarramos con la mano. Echa mano de ella. Aunque la vida eterna es algo que es posible únicamente por la gracia de Dios, nosotros no la podemos ganar, no la podemos merecer, sino que es puramente por la gracia de Dios que la podemos tener en Cristo Jesús. Nosotros, no obstante, tenemos que agarrar esta bendición, tenemos que echar mano de ella por seguir fielmente el camino que Dios nos enseña en su palabra. Nosotros debemos asir y nunca soltar la vida eterna. Esta es la única manera de perderla, es soltarla. Esta es la única manera que el hombre no será salvo, por no asirse de la vida eterna que Cristo nos ofrece. Es algo que podemos perder si no tenemos cuidado. Por esto nos advierte: echa mano de ella, porque es necesario que seamos fieles y que seamos fieles toda la vida. Y he aquí el problema que nosotros afrontamos, que muchas veces somos fieles unos años, muy activos, muy diligentes, predicamos, andamos para arriba y para abajo, pero luego nosotros ya no nos hacemos de la bendición de Dios. Lo más precioso en esta vida no son las riquezas. No debemos preocuparnos tanto por echar mano de ellas, sino que lo más precioso en esta vida es la vida eterna que tenemos en Cristo. Cuando Dios nos llamó por medio del Evangelio, fue específicamente para esto, para que recibiéramos la vida eterna. Y ahora que la tenemos en Cristo, debemos nosotros no perderla. Debemos tener cuidado de ser fieles. Menciona en este texto también la buena profesión. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. ¿Cómo fuimos llamados?
Bueno, lo estudiamos. 2 Tesalonicenses 2:14. Fuimos llamados por medio del Evangelio. ¿A qué? A la vida eterna. Esto es lo que Dios tenía en mente cuando nos presentó el Evangelio. Era que nosotros heredáramos la vida eterna, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La buena profesión es evidentemente la confesión de fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, que nosotros hacemos. Esta es la buena profesión, la misma que Cristo hizo delante de Poncio Pilato, diciendo, es cierto, es verdad que soy Hijo de Dios, que soy el Cristo, que soy Rey. Es cierto todo esto. Esta es la buena profesión. Es la confesión que Jesús es Señor. Romanos 10, 9 y 10. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 8 y el versículo 37. Cristo hizo esta buena profesión. Él confesó que era cierto. Dios también dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3, 17 y otros textos en el Nuevo Testamento. Y toda persona, algún día, toda persona confesará que Jesús es Señor para gloria de Dios. Romanos 2 y el versículo 11. Pero más importante, es una profesión que es esencial para la salvación, según Romanos capítulo 10 y el versículo 10. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la fidelidad de Timoteo? La relación entre la vida eterna que él deseaba recibir y la buena profesión que había hecho es sencillamente que sin esta buena profesión no hay ninguna esperanza de la vida eterna. Pero en este contexto aún más importante es que ser fiel a aquella profesión que Jesús es Señor, Jesús es el Hijo de Dios, es mi Señor, es mi Maestro. Ser fiel a aquella profesión hecha en el principio de su vida cristiana es esencial para recibir el premio de la vida eterna. Sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2 y el versículo 10. 1 Corintios 15, 1 y 2. Habla de la importancia de ser fieles al Evangelio que escuchamos. De otra manera sería en vano. Colosenses 1:23 también menciona la importancia de que nosotros seamos fieles, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habíamos oído. Colosenses 1:23. Sea fiel. Aquí está el proceso, paso por paso. Dios lo había llamado por el Evangelio. Timoteo creyó e hizo la buena profesión antes de ser bautizado. Ahora, después de su conversión, ya han pasado algunos años, ahora Pablo le exhorta que tiene que ser fiel a aquella profesión y pelear la buena batalla de la fe. Y el resultado final será la vida eterna. Este es el proceso que encontramos. El proceso de la conversión, de ser llamado, de creer, de confesar, de ser fiel y de recibir el premio, la vida eterna. Luego en los versículos 13 al 16 nos exhorta a guardar el mandamiento. Guardar el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y presenta varias cosas que debemos recordar que nos ayudarán a ser fieles hasta el fin, a ser fieles en guardar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo.
a la Iglesia y salvar a aquellos que todavía no conocen el bendito Evangelio de Cristo Jesús. Amén.